comunico con el doctor José Humberto Nicolini Sánchez. Él es médico psiquiatra del grupo médico Carrachi. Está en la Ciudad de México y él se doctoró en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también en el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Y bueno, pues ha hecho muchos estudios sobre el tema de la salud mental, etcétera, etcétera. Y vamos a saludarlo y platicar unos minutos. Doctor Nicolini Sánchez, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario. El tema de esta psicosis que acabo de señalar, que en algunas partes de la República Mexicana existe, y yo le diría que en muchos puntos de la línea fronteriza del lado de los Estados Unidos. Eh, ¿Piensa usted que para cierto tipo de mexicanos que se ven en situaciones cercanas a este tipo de personas, a los delincuentes, ya hemos caído en una psicosis sobre el tema de las narcofosas? Bueno, yo sin lugar a dudas creo que si hay un gran miedo, probablemente lo calificaría hasta de terror, ¿no? Uh-huh. El término psicosis tal vez sería empleado erróneamente porque digo, aunque en el lenguaje coloquial lo empleamos como para ser más enfático cuando un estado emocional es muchísimo más severo que el de una neurosis, que es generalmente los estados ansiosos o depresivos. El término psicosis denota así como un mayor grado de severidad. Hoy en día, en la parte ya más técnica de la salud mental, lo empleamos cuando realmente es una idea que se sale de realidad. Sí. Y aquí pues no hay nada fuera de realidad, ¿no? O sea, yo creo que es un temor pues basado pues en de donde tomamos la realidad, que pues en nuestro país pues en mucho proviene de los medios de la comunicación, de la televisión, y creo que pues en ese sentido lo que se ha infundido, esta gran ansiedad en relación a esto, pues sí ha creado un enorme temor, este miedo colectivo, esta ansiedad colectiva. Tal vez el término técnico sería pánico, que es cuando uno tiene un miedo que se comparte por muchas otras personas. O sea, más bien es pánico la palabra. Así es. Sí, bueno, déjeme comentarle, doctor, si me permite en lo que es Matamoros, incluso en días anteriores, los padres de familia han tenido que regresar para llevarse a sus hijos de la escuela, donde ya estaban estudiando, porque pues estos rumores basados en hechos reales, pues generó que cerca de más de 560 centros educativos en la zona que le menciono tuvieron que cerrar porque los padres ya no querían mandar a sus hijos o iban por ellos por este pánico. Claro, y yo creo que aquí podríamos hablar incluso hasta de otra condición que pues se ha vuelto colectiva. Esta condición es lo que le llamamos el estrés postraumático, ¿no? El estrés postraumático es estos cuadros de ansiedad, de gran temor que tenemos posteriores a la victimización. Estos cuadros se describieron de manera primaria, digamos, en los veteranos de las guerras, y posteriormente pues han ido multiplicándose en todas las situaciones de violencia que hemos venido viviendo en nuestro país. Cada vez un diagnóstico más y más frecuente, no solo por las situaciones de violencia, aunado a eso también todos los fenómenos naturales, las catástrofes de los fenómenos naturales, y pues sin lugar a dudas este tipo de situaciones donde
existe el temor ante estos eventos, se genera ese temor colectivo, el pánico, aunado a los recuerdos pues de anécdotas de víctimas y pues ya tenemos como población probablemente un estrés postraumático colectivo, ¿no? Por la Sí. parte de la violencia. Ahora, la forma de irlo eliminando, desapareciendo, pregunto, está basado en que la sociedad o parte de la sociedad compruebe, no que le digan, compruebe que este tipo de hechos tan lamentables realmente van desapareciendo. Exactamente, exactamente. De hecho, lo que hacemos muchas veces en terapia, que es lo que le llamamos la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de este tipo de padecimientos, consiste en que uno como terapeuta acompaña a la persona que sufre este padecimiento y le comprueba, siendo uno el primer ejemplo de que este temor que él está sufriendo ya no está ahí presente, ¿no? Sí, Y uno sí. pues lo acompaña para demostrarlo que ya no existe, y entonces hay una comprobación racional de que ya no sucede, y luego vivencial de que efectivamente puede tener esta experiencia vívida, digamos, de estar en calma. Y claro, para que esto se dé desde un punto de vista colectivo, pues habrá que hacer esta experiencia en un sentido como más amplio, y así como pues los medios han tenido pues la labor de informar, y en esto probablemente pudieran también ayudar en el sentido de aliviar este sufrir, ¿no? Sí. O sea, me imagino, por supuesto que coincidimos en no ocultar las cosas, pero Claro. también mostrar los dos lados cuando las cosas puedan ir mejor o pues también darle el mismo tratamiento, ¿verdad? Desde luego, desde luego, y claro, pues siempre y cuando, como usted lo menciona, efectivamente las cosas vayan mejor. En el caso de, por último, de lo que es la violencia sexual, que desafortunadamente da la impresión, según las noticias, va en incremento por muchas causas. ¿Cree usted, doctor, como médico psiquiatra, que en el mundo de las mujeres, y yo sé que hay mucho tipo de mujeres y muchas edades y nacionalidades, pero en el caso de lo que nos corresponde a nosotros los mexicanos allá y acá en Estados Unidos, ¿existe ya algún tipo de, no sé, temor, miedo, pánico o algo más sobre este hecho, algo que la mujer tenga de alguna manera constantemente presente, aunque sea en el segundo piso de su cerebro? Yo pienso que sí, y creo que pues esto ha ido cobrando importancia, incluso creo que tiene un importante hasta peso político, no simplemente el ofrecer servicios que garanticen la no violencia, pues simplemente en los transportes públicos, el tener estos vagones reservados para la mujer donde de alguna forma se le protege de la violencia sexual. Pues es una garantía que premia, digamos, pues el reconocimiento a la autoridad. Y luego, por otro lado, tenemos la parte del hostigamiento laboral, que muchas veces pensamos que se trata de algo sexual, y digo, aunque la acción tiene este matiz sexual, realmente el fondo no es sexual, el fondo es poder, ¿no? Es el uso de la fuerza y del abuso emocional con una situación, o sea, el medio es la parte de la sexualidad, pero realmente en el fondo es un abuso del poder, ¿no? Y claro, pues una víctima que la hace doblemente vulnerable es a veces la condición de género. Claro. Pero esto último, bueno, no lo último, lo que me decía antes, nada más para recordarlo, porque es muy importante, se tiene la impresión de que una persona que abusa sexualmente de una mujer,
lo que está buscando es tener un placer sexual. Si entiendo correctamente, más bien lo que está buscando es el poder ejercer la fuerza, el poder a través de el concepto de la sexualidad, pero no es el Claro, motivo principal. así es un instinto muy primitivo, Sí, que es la sexualidad, ¿no? sí. Y por eso viene como de forma, pues así muy inmediata, pero realmente pues la parte, este, pues más incorrecta, digamos, Ujú, desde el punto de vista de motivo de la conducta, es el abuso del poder. ujú. Y por eso es que se puede dar en muchas, no solo digamos, en este vínculo hombre-mujer, sino varón con niños, ¿no? Ujú. Que ha habido muchos ejemplos al Sí, respecto, y sí. también con el uso de la sexualidad. O sea, pero entonces, perdón que insista, el motivador principal es el demostrarme a mí mismo, si soy el atacante, que tengo poder sobre la otra persona. Exactamente. Eso es lo principal. Si es vía sexo, si es vía golpes, vía otras cosas, es, vamos a decir, el O arma dinero. utilizada, Así es. o el dinero también. Es el arma utilizada, pero en el fondo es, tengo que demostrar que soy más poderoso que tú. Exactamente. Bueno, perdón que me alargue un segundo, bueno, es una mentira lo de un segundo porque ya se acabó, pero doctor Nicolini, eh, si este es el hecho, ¿qué es lo que debe de hacer una mujer que de alguna manera lo que percibe es un ataque sexual, porque eso es lo que, como nos los han vendido, si me permite la palabra, Claro. este, o un hombre que le hace tontería y media a otro hombre, no digo sexualmente en este caso, sino Ujú. fastidiarlo, o una mujer que quiere fastidiar a otra mujer, no digo sexualmente de manera necesaria, ¿cómo puede la víctima, entre comillas, defenderse si estamos conscientes que el objeto principal es el que ya usted me ratificó? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer ante este tipo de personas? Claro, yo creo que aquí, y pues creo que esto va directamente a lo mejor a pues tan la sonada, pues digamos, discusión que hemos tenido a nivel nacional de si la estrategia contra eh, la violencia y el crimen es la más indicada de pelear igual modo con violencia, o bien tenemos que hacerlo mediante planteamientos mucho más estratégicos, ¿no? Ujú, Y justamente en esta arena, digamos, del hostigamiento sexual, eh, siempre hay que plantearse una estrategia de lucha verdaderamente más en el terreno de recursos, pues así como de inteligencia, es decir, hacer un análisis de la situación, recurrir a otros puntos de apoyo con gente que nivele este abuso del poder, desexualizar, de hecho, el punto y tratar de poder hacer una serie de procedimientos basados en la ley de la empresa, de la compañía, de usar las pruebas, o sea, usar la metodología que provee pues la institución donde se dé esto para poder contraatacar y verdaderamente poner un alto a esto. Si uno lo hace de forma violenta, habitualmente es ante lo que va a estar preparado el hostigador, ¿no? eso es lo que le gusta, es lo que Así quiere. es, O y sea, seguramente va a ganar. si una mujer de pronto se ve atacada, no sé, en un elevador, por decir, sexualmente por un señor que entró ahí, mientras más grite ella, le trate de pegar y todo lo que usted quiera, eso hace que la persona esté gozando más su ataque. Sí, y se está empoderando de alguna manera, pues porque Ujú,
justamente donde tiene las herramientas. Ahí pues siempre la mejor defensa es la huida, ¿no? Y, o sea, para que alguien en ese sentido físico lo pueda uno atacar, pues tiene uno que estar en esa cercanía Pero si está del usted ataque. si está la persona de pronto en el ejemplo que le puse, o si quiere, Sí, mire, le voy a poner el caso, si me permite, unos segundos, de unos minutos más. Usted sabe el caso de este señor, el director general del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que ahorita sí, es tema actual, el señor Strauss. Este, según la historia, usted ya la conoce y ya la he contado, el señor salió de su ducha y cuando salió a buscar su ropa ahí a su recámara, se encontró a la señorita que limpia la recámara en Nueva York y se le aventó y, y bueno, pues quiso hacer muchas travesuras sexuales con ella. ujú, En ese caso, la puerta está cerrada, nadie a lo mejor escucha los gritos de la mujer o los gritos del señor. ujú. ¿Qué debe hacer una mujer cuando dice, es que ahorita no tengo alternativa, no tengo con qué romperle una lámpara en la cabeza, etcétera? Podrá sonar a lo mejor un poco, eh, lo mejor es darle por su lado. Pues es buscar la distancia, ¿no? O sea, tratar y le digo porque a veces, por ejemplo, en el área de la salud mental, a nosotros nos toca lidiar con lo que le llamamos personas que están en ese estado de agitación, de violencia. Y si uno los trata de confrontar de la misma manera, la violencia se incrementa. Entonces, si uno trata de justamente esto que menciona, de darles por su lado, de calmar un poco la situación, a veces uno logra este espacio de tranquilidad para poder huir, que eso es la mejor alternativa. O sea, es siempre esta estrategia de buscar eh, tranquilizar el momento para buscar una salida y poder escapar. O sea, Porque la lucha tiene que venir después, la lucha no tiene que ser en el sentido de la violencia. o sea, en esencia, en casos extremos, como es un ataque como el de este señor, o en casos de larga duración, lo mejor es, entre comillas, darle un poco por su lado hasta encontrar que la persona se calma, vamos a decir, y buscar la manera de zafarse de esa persona y alejarse de ella. Ahí sí con toda la fuerza que uno pueda tener por el estrés de la situación. Pero entonces eso deja muy claro lo que ya platicamos unos buenos minutos, que en el fondo, en la mente de esas personas, lo que buscan es lo que usted nos dijo, es demostrar que yo soy más fuerte que tú. Ese tipo de gente, y es la última pregunta, ¿cómo Gracias. es que ese tipo de personas llegan a ese estado donde se les mete en la cabeza tratar de demostrar que son más fuertes que alguien, utilizando todas las fórmulas que comentamos y otras 200? Claro. Pues ahora sí que le diría, no es de extrañar, ya que es parte de la naturaleza de estas personas, ¿no? O sea, alguien que llegó a ser el director del Fondo Monetario Internacional o alguien que llega a ocupar pues, puestos muy altos no es gratuito, es porque han pasado sobre mucha gente, pues en cualquier circunstancia. Ujú, Y están, pues diríamos, acostumbrados, parte de su naturaleza. ujú, Y probablemente pues tienen este potencial no educado, ¿no? O no controlado, o no lo han trabajado, pero pues de que son personajes de alto riesgo para que tengan esto, pues definitivamente lo son. ujú. O sea, es mucho más fácil que una persona que tenga esta situación caiga en esto que alguien que no tenga esas características. Y esto se le produjo en algún momento de su vida y se le quedó, vamos a decir,
grabado en su actitud y cada vez que puede trata de demostrar que él es el más fuerte y escoge a sus víctimas? Pues probablemente, yo no conozco bien la biografía de este personaje, pero No, seguramente en general. lo traería de etapas muy tempranas a la gente que llega a estas altas posturas, pues que pasa sobre muchos obstáculos y viene una sensación de omnipotencia. Y Ujú, pues seguramente esta omnipotencia, cuando ocupan estos puestos, bueno, no la tuvieron de adolescentes, no la tuvieron de ujú, cuando tenían 12 años, ¿no? ujú, Y ahí hubo gente que les demostró pues que no eran los omnipotentes que son y pues se quedan con estas espinitas clavadas que pues nunca se pueden desclavar ujú, y pues hay víctimas que lo van a sufrir ujú, posteriormente. ujú. O sea, son cosas que le hicieron a alguien que se sintió, vamos a decir, en una posición disminuida porque alguien, quizás parecido a lo que son ahora ellos, abusó de alguna manera, Ujú. y cuando ellos llegan después de pisotear, como, bueno, no digo usted pisotear, pero lo digo yo, después de pisotear a muchos para llegar a posiciones muy altas, entonces es cuando empiezan a tratar de quitarse esas espinas que usted señala, que hace años se las encajaron en su yo, Y y demostrarse a sí mismos que efectivamente lo pueden todo. entonces a sí mismos, no es tanto a quien escogieron, es a ellos mismos. Claro, claro, porque Ujú, pues, son los únicos testigos de ese ujú, abuso, de esa menosprecio que tuvieron, pues son ellos. claro, claro. Bueno, pues es un asunto que desafortunadamente, este, desde que el mundo es mundo ha existido, lo cual no lo justifica, ¿verdad? Claro, Pero, pues creo que es importante para que lo reflexionemos los seres humanos y no nos vayamos con la primera impresión, como usted lo dijo, de que es un asunto meramente o sexual o de otro género, sino es un asunto que viene de lo que usted ya explicó, ¿verdad? Muy bien. claro. Pues, doctor Nicolini Sánchez, le aprecio mucho los minutos que nos ha dado a La Voz en Español, acá en los Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, como dijo alguien por ahí nos estaremos viendo. Cómo no, muchas gracias. Gusto saludarlo y muchas gracias por su tiempo. Igualmente, que Hasta esté muy luego. bien, hasta luego. Adiós.